Señores claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. La señora secretaria general leerá el decreto de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Complutense del excelentísimo señor Giuseppe de Bergottini. Con la venia del señor rector. Decreto rectoral 30 de 2015 de 25 de junio, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor Giuseppe de Bergottini. En muchas de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de universidades, y el nombramiento recogido en el decreto 55/2015 de 21 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme a la propuesta formulada por la Facultad de Derecho y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 24 de febrero de 2015, vistos los excepcionales méritos que concurren en el excelentísimo señor Giuseppe de Bergottini por sus contribuciones en el ámbito del derecho constitucional y de las instituciones del derecho público, por ser socio fundador y presidente del Consejo de la Asociación Italiana de Constitucionalistas, por sus trabajos dirigidos a la reforma del texto constitucional de su país, teniendo en cuenta su obra tanto en el marco del derecho nacional como del derecho comparado, sin olvidar sus investigaciones sobre gobierno y normativa de la Unión Europea, tutela de la seguridad nacional y régimen jurídico de la oposición parlamentaria, vengo a decretar lo siguiente. Artículo 1. Único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor Giuseppe de Bergottini. La secretaria general de la universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 25 de junio de 2015. El rector, Carlos Andradas Heranz. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Se concede la palabra al profesor doctor García Roca para presentar al doctor de Bergottini. Con la venia. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Complutense de Madrid, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho, autoridades académicas, familiares del laureado, colegas, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores que nos acompañan en este acto de investidura como doctor honoris causa del profesor Giuseppe de Bergottini. Es para mí un placer y un honor realizar la laudatio o elogio académico en nombre del Departamento de Derecho Constitucional. Los copiosos méritos del laureado me hacen sencilla la alabanza, aunque no oculto que albergo cierta nostalgia provocada por el inexorable transcurso del tiempo. Recuerdo mi visita al profesor de Bergottini con Pablo Santoraya en 1983, por indicación de nuestro maestro y de tantos de los presentes, el profesor Lucas Verdú. Buscábamos que nos orientase la realización de nuestras tesis doctorales sobre la emergente descentralización territorial española. Caigo en la cuenta de que han pasado nada menos que 30 años. Giuseppe de Bergottini ya había realizado esta tarea primero con Pablo Lucas Murillo, y lo hizo poco después con el decano Raúl Canosa. La nueva España democrática miraba hacia Italia en numerosas cuestiones constitucionales, a la par que los publicistas españoles nos veíamos obligados a emigrar para aprender el oficio al amparo de los maestros italianos o alemanes.
Con el transcurso del tiempo, los viajes a través de los Alpes han acabado consolidándose en ambos sentidos de la marcha, y es habitual hoy la cooperación entre nuestras universidades y, en particular, entre las universidades de Bolonia y Complutense. Son numerosas las iniciativas conjuntas entre ambas sedes y una de ellas de singular importancia debe ser la doppia laurea en Derecho que estamos preparando, así como los estudios de posgrados. El profesor que recibimos como doctor honoris causa simboliza perfectamente esta colaboración entre ambas casas de estudio. Recordemos algunos datos de su extenso currículo sin incurrir en hipérboles y manteniendo cierta gravedad castellana. Giuseppe de Bergottini nació en Pisa en 1936, se licenció en 1959 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, de la que su padre había sido decano. Ha enseñado en Pisa y Módena y sobre todo en la Universidad de Bolonia tras la consecución de la cátedra en 1974, donde es actualmente profesor emérito. La vieja Alma Mater Studiorum es la universidad europea más antigua, pero mantiene la excelencia y una clara vocación a la internacionalización. Durante casi 4 décadas, Bergottini ha explicado allí Derecho Constitucional y Derecho Público Comparado, creando una vasta escuela de discípulos italianos, españoles e iberoamericanos. Es presidente honorario de la prestigiosa International Association of Constitutional Law, IACL. Dentro de su comité ejecutivo he podido constatar el respeto con el que allí se le escucha y la diplomacia y savoir-faire con la que se mueve. Ha sido socio fundador de la Asociación Italiana dei Costituzionalisti y miembro de su consejo directivo, una asociación que mantiene relaciones fraternales con la Asociación de Constitucionalistas de España. Su aportación, pues, a la integración de quienes somos por oficios constitucionalistas ha sido muy relevante. Es miembro de los consejos de redacción de varias revistas y editoriales de relevancia, entre las que destacaré la prestigiosa CEDAM y la revista Percorsi Costituzionali. Ha sido habitual también la colaboración de nuestro constitucionalista con el muy antiguo Colegio de España en Bolonia, fundado en el año 1364, donde 2 magistrados del Tribunal Supremo, un ministro de Justicia y muchos catedráticos y profesores españoles, algunos de los cuales están aquí presentes, escribieron sus importantes tesis bajo su elegante magisterio. El colegio ha sido un vehículo esencial de recíprocas fertilizaciones. Solo como testimonio de agradecimiento por su dedicación a tantas tesis doctorales, el nombramiento que ahora elogio vendría sin duda justificado a la vista de sus espléndidos resultados. Estas labores académicas ha sabido compaginarlas con su experiencia como abogado, al igual que hacen frecuentemente otros catedráticos boloñeses e italianos. El ejercicio de la profesión o las experiencias en órganos constitucionales o jurisdiccionales son parte nada desdeñable en la formación de un jurista de Estado, dada la vocación a la solución de conflictos reales que todo buen derecho entraña. La disociación entre teoría y realidad no es posible ante el acusado carácter experimental que otorga al derecho la repetición de los casos y las conductas. De Bergottini se ubica confortablemente en esta vocación de jurista orientado a la práctica y hacia la acción en el Estado. Así, recientemente ha sido designado miembro de la Comisión para la Reforma Constitucional por la Presidencia del Consejo de Ministros. Tanto en España como en Italia, la reforma constitucional está actualmente en los debates universitarios y en la agenda de reformas pendientes. Esperemos que el barco llegue algún día a buen puerto en ambas naciones y que nuestros gobernantes recuperen el deseo y la confianza de vivir en Constitución. Por estos motivos, las universidades de Lisboa, Atenas y Buenos Aires tuvieron a bien concederle el doctorado honoris causa. La Complutense se suma con este merecido acto a un coro armonioso de celebraciones. Conviene recordar que nuestra universidad ha nombrado doctores honoris causa, además del presidente de la República, Sandro Pertini, a varios eminentes juristas italianos, entre los que se cuentan los profesores Norberto Bobbio, Massimo Severo Giannini, Antonio La Pergola, Fabio Roversi Mónaco y Luciano Bandelli, estos 3 últimos boloñeses de origen o adopción. De Bergottini va a pasar a sumarse a este elenco de maestros. Pero hablemos de la obra científica de quien homenajeamos. La circulación de ideas entre juristas italianos y españoles ha sido central desde antaño. Recordemos la génesis medieval del viejo ius comune en Bolonia, donde todavía como un símbolo la casa del glosador Accurcio preside su plaza mayor.
Fue un primer embrión del derecho europeo. A Bolonia acudieron juristas de muy variados lugares a aprender los fundamentos del derecho y llevaron más tarde consigo una misma cultura jurídica a sus países de origen. La obra científica de Bergottini engarza con estas prolongadas relaciones entre ordenamientos jurídicos que emanan de una tradición jurídica romano-germánica y se asienta entre dos constitucionalismos con abundantes interacciones. En tiempos en que la influencia del derecho anglosajón es notable, tanto que ha llegado a crear una brecha como consecuencia de sustanciales diferencias metodológicas, conviene subrayar la solidez intelectual de esta tradición europea. No se trata de desdeñar la apertura al derecho comparado, pero sí de preservar como eslabones de una cadena, y esa es una de las misiones de la universidad, el hilo conductor de nuestra cultura jurídica para las generaciones venideras. Cualquier comparación no puede consistir en desapoderarnos de nuestros principios, sino en enriquecerlos y flexibilizarlos mediante mutuas interacciones. No todo el derecho constitucional se escribe en lengua inglesa, ni menos aún al modo estadounidense. No podemos desperdiciar un filón de pensamiento jurídico generado durante siglos. Giuseppe de Bergottini representa bien ese legado more itálico que es menester continuar sembrando. Son muchas las áreas en las que de Bergottini ha investigado y numerosos los trabajos que ha publicado. Me limitaré a recordar sus principales contribuciones. Una primera dedicación al derecho comunitario y europeo tuvo como hito la monografía Planificación estatal e intervento comunitario, que fue estimulada por dos clásicos como fueron nada menos que los profesores Mortati y Giannini. La línea de investigación se mantuvo porque muchos años más tarde vinieron las voces Constitución Europea y la forma di governo de la Unión Europea. Es asimismo remarcable su participación como experto independiente en derecho europeo bajo la presidencia de Spadolini, una línea de cooperación entre academia y Estado que ha seguido siempre. Recientemente de Bergottini ha participado en el debate sobre el alcance de la expresión diálogo entre tribunales de derechos, mediante su provocadora monografía Oltre il dialogo tra le corti, cuya traducción al castellano por Pedro Tenorio tuve la oportunidad de prologar. Nuestro autor llamaba la atención sobre la vaguedad del término y analizaba la diversidad de situaciones que engloba, formulando ciertas advertencias. Sobre algunas de ellas volverá en su discurso de investidura hoy. Esta es una cuestión central dentro de la actual situación europea de pluralismo constitucional. Es preciso compaginar nuestras tradiciones estatales con la integración en la Unión y a través del Consejo de Europa, así como con un cierto margen de subsidiariedad. Tenemos dos constitucionalismos materiales, junto a nuestras constituciones formales, y los tribunales europeos de Luxemburgo y Estrasburgo asumen cada vez más un rol protagonista que progresivamente llevará a fusionar los controles de constitucionalidad y de convencionalidad y a la europeización de las jurisdicciones constitucionales. Unas transformaciones sin precedentes y solo comparables a las europeas del periodo de entreguerras, cuando surgió el derecho constitucional clásico. También se ha ocupado en numerosas publicaciones de la seguridad y defensa nacionales y de sus relaciones, no siempre claras en Europa, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, con la política exterior. Subrayaré Indirizzo politico della difesa, Guerra e Costituzione, o el más cercano, Il repudio de la guerra. Especial influencia en diversos profesores españoles han tenido sus trabajos sobre la oposición parlamentaria. Así el libro Lo Shadow Cabinet y la voz Opposizione Parlamentaria. El estudio del papel de la oposición era insólito en Europa fuera del derecho inglés y fue entonces una importante novedad. Todavía es mucho lo que se puede escribir sobre este asunto. La forma de gobierno democrática se caracteriza y distingue por garantizar la función de oposición. Asimismo, en 1978 promovió la publicación de un volumen en el que se examinaban los aspectos principales de la entonces en curso transición española. Me refiero al libro Una Costituzione democrática per la España. Pero sobre todo deben subrayarse sus acendrados esfuerzos en favor del derecho constitucional comparado, disciplina donde la Universidad de Bolonia es un referente.
Al modo de bandera de este enfoque, De Bergottini publicó su Diritto Costituzionale Comparato en 1981, un manual que ha alcanzado 9 ediciones. El libro fue pronto traducido al castellano y prologado por el catedrático de la Complutense, Pablo Lucas Verdú, siendo usado en varias universidades españolas como una introducción a la parte general del derecho constitucional que sustituyera a las tradicionales lecciones de derecho político. Destacaba don Pablo en su introducción la orientación que presidía el trabajo, a caballo entre norma y realidad social, afirmando que era una seña de identidad de los constitucionalistas italianos. Desde esta perspectiva realista, algunos aprendimos el oficio frente a otras orientaciones más formalistas y preocupadas casi exclusivamente por el razonamiento lógico y el comentario jurisprudencial. De Bergottini ha sido, sobre todo, un maestro de comparatistas. En ese estudio sistemático se distinguía el estado de derivación liberal de otros tipos de formas políticas no homogéneas, estados socialistas, recién independizados, autoritarios y otras soluciones difícilmente clasificables. El rechazo del constitucionalismo liberal democrático estaba presente en todas estas otras variantes o incluso patologías, de manera que no cabe pensar en una forma de Estado universal. Después escucharemos a De Bergottini retomar con coherencia este presupuesto en su discurso teórico como comparatista, la Western Legal Tradition. Completa el terreno de sus aportaciones, de las que se han beneficiado generaciones de alumnos, un segundo manual de no menor impacto, Diritto Costituzionale, un curso centrado en el ordenamiento de la República Italiana y que va ya por su 8ª edición. De nuevo, su tratamiento dogmático aúna la exposición sistemática de las normas con la atención al diritto vivente, que se desprende de la jurisprudencia y de los usos y convenciones. Lamentablemente, los que nos vemos obligados a explicar a los alumnos cuestiones como pueden ser la democracia representativa o el sistema parlamentario, nos vemos forzados a contraponer a menudo el deber ser normativo con el escurridizo ser de una realidad en fuertes tensiones con las normas. No siempre es un ejercicio edificante, pero no es por ello menos necesario. Por último, pero no menos importante, me sorprende que nuestro profesor haya además sido capaz de hallar tiempo para crear y mantener unida a una amplia familia que ahora mismo le acompaña en este acto y a la que deseo transmitir mi más sincera enhorabuena en nombre de todos sus colegas españoles. Finalizaré recordando las palabras que el maestro Costantino Mortati nos enseñó a muchas generaciones de publicistas italianos y españoles en sus clásicas instituciones de derecho público y que a buen seguro Bergottini conserva en su memoria. Debe movernos la exigencia de que las instituciones se expongan conforme a su regulación en las normas y las exigencias ideológicas y prácticas que las promovieron, pero también de acuerdo con su existencia real y efectiva, y desde luego sin separar conocimiento jurídico y conciencia ciudadana. Diríase que abrigando los principios republicanos y valores democráticos que alientan la cultura del constitucionalismo. El profesor Bergottini ha seguido este sendero luminoso y nos ha abierto una amplia ventana al método comparado, que es hoy un argumento más de la interpretación jurídica y con mayores razones en la muy estimativa interpretación de las normas constitucionales, ya sean propias o europeas. Concluiré. Por lo expuesto, creo haber aportado suficientes pruebas y argumentos sobre los méritos y capacidades del doctorando, de acuerdo con la laudatio que me ha sido encomendada, y solicito se proceda a investir al profesor Giuseppe De Bergottini del grado de doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Derecho y en testimonio y reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa, y en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos.
Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para ambos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de su claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al doctor de Bergottini. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, por distinguirme con el grado de doctor honoris causa. Aprecio con todo mi sentimiento el gesto de mis colegas del Departamento de Derecho Constitucional, de quienes partió la propuesta, el apoyo que recibió de la Facultad de Derecho y la decisión última de aceptarla del Consejo de Gobierno. Soy consciente de lo que significa este reconocimiento y del vínculo con que me va a unir a esta universidad, que fortalece los que desde hace años tengo con el Colegio de España de Bolonia y con muchos profesores españoles y a través de ellos con este país de que siempre me he sentido y me siento cercano. Por eso, señor rector, llevaré este título con el mayor orgullo y me esforzaré en corresponder a la generosidad que representa. En esta ocasión solemne quiero ocuparme de la comparación y tradición constitucional. Se ha venido sosteniendo cada vez con mayor insistencia que la difusión a nivel planetario de valores universalmente compartidos legitima el examen comparado del derecho de los más variados ordenamientos. Los juristas comparan o pretenden comparar institutos privados o públicos pertenecientes a ordenamientos encuadrables en las diferentes familias del derecho y en las igualmente diversas formas políticas. En el área convencionalmente asignada al derecho constitucional se comparan ordenamientos y institutos propios del Estado de derivación liberal con otros homólogos de formas de Estado autoritarias, modernizadoras, conservadoras, presentes en distintos ámbitos geopolíticos. Según esta orientación, no habría límites que impidan la comparación de realidades jurídicas pertenecientes a los más variados regímenes políticos. Todo esto en consecuencia de la convicción de que se han creado espacios culturales comunes. Tal proceso se ha visto facilitado por la difusión de la cultura de los derechos fundamentales propiciadas por la propagación de convenios internacionales que protegen a la persona. Este fenómeno ha llevado a una convergencia entre los diferentes ordenamientos estatales y, en efecto, es posible constatar que en los decenios transcurridos ha tenido lugar una corriente de influencia recíproca entre constituciones y convenios sobre derechos. En un primer momento, las normas de algunas constituciones han influido en la redacción de estas disposiciones internacionales. Después,
Ha sido esta última las que han condicionado las más recientes constituciones. La presencia de un espacio cultural común es particularmente evidente en el área euroatlántica, en la que dominan los valores propios del constitucionalismo liberal. Aquí ha realizado una comunidad de valores que facilita la homogeneidad de regímenes jurídicos. Esto es especialmente cierto en el ámbito europeo, donde sobre esas premisas se ha desenvuelto un proceso de integración impulsado precisamente por el acercamiento de las diversas culturas y por la presencia de valores compartidos. No obstante, los resultados de las investigaciones sobre esta área política y jurídica se extienden frecuentemente con desenvoltura a áreas culturales profundamente diferentes. Y resulta común la tendencia a atribuir una valencia universal a los valores propios de la tradición constitucional occidental, pese a que en realidad no son en absoluto universales. Sucede pues que desde una pretendida orientación universal de la comparación en el ámbito euroatlántico se aproximan áreas culturalmente lejanas de la occidental y se extiende así al método de investigación comparada de una manera indiferenciada y científicamente indemostrable. Esta dirección no parece aceptable. Se deberían más bien examinar los distintos contextos teniendo en cuenta sus particularidades, no siempre trasladables de un área geopolítica y jurídica a otra, en la medida en que cada uno está influido por una precisa historia constitucional. En el área occidental, una probada vinculación de los desarrollos constitucionales de los diferentes ordenamientos estatales y el común ligamen de las normativas internacionales sobre los derechos facilita la apertura al derecho extranjero y a la comparación. Pues bien, a la práctica de la comparación quiero hacer referencia para comprobar si el recurso a ella debe considerarse totalmente libre o si está gravado por vínculos que la limitan. Y para ello partiré de la constatación de que los estudios comparados en el derecho constitucional se han asentado preferentemente en el área cultural occidental, caracterizada por valores que la diferencian de otras culturas jurídicas. Mi propósito es de subrayar las relevantes particularidades que surgen al proceder a la comparación según quienes se sirven de ella y de las finalidades a las que tienden. Y es que cabe analizar las funciones de la comparación distinguiendo claramente la hipótesis de la investigación doctrinal de la ligada al ejercicio de una función pública de normación o de jurisdicción. Para ello es necesario constatar si el sujeto que la realiza está o no condicionado por la carga de compartir los valores de la tradición jurídica occidental. El constituyente y el legislador se sirven de la comparación para orientar la formulación de un texto normativo destinado a ser operativo en el futuro en un número indeterminable de situaciones. Al juez le interesa la comparación para interpretar el derecho aplicable al caso que debe resolver. El dato comparado se usa para mejor orientar la producción de nuevas normas destinadas en abstracto a operar en el futuro o bien con la circunscrita perspectiva de utilidad para la formación de una decisión destinada únicamente a resolver un caso concreto. En estas hipótesis, el recurso a la comparación ha de hacerse de modo coherente con la cultura constitucional de referencia. El creador de normas y el juez buscan en la comparación un apoyo instrumental y en ese empeño no hacen más que esforzarse de observar de mejor modo los vínculos establecidos por la Constitución. Por el contrario, el investigador es libre de aventurarse en la comparación para el simple fin de comprender mejor el fenómeno jurídico y por tanto de cumplir esta misión de conocer. Su actividad es pues en principio propiamente científica y puede moverse más allá de los límites trazados por los valores del constitucionalismo occidental. Si es así, la gran distinción que debe tenerse presente al tratar de la comparación debe descansar en la naturaleza del sujeto que la usa
y en los fines que se propone al servirse de ella. Finalidades eminentemente prácticas, las del creador de normas y del juez, y teóricas o teóricos prácticas, las del investigador. En principio, el legislador y el juez pueden utilizar la comparación valiéndose de referencias a ordenamientos externos siempre que sean compatibles con los principios de la propia Constitución. No, en cambio, el investigador quien no encuentra límite alguno en la libertad de razonamiento científico. Por lo tanto, una de las diferencias más sensibles entre el comparar de jurista y el de quien realiza funciones constitucionales parece ligada a la naturaleza más o menos exigente de la homogeneidad cultural y en consecuencia de la pertenencia a la misma área cultural como condición para su admisibilidad. En síntesis, quien desempeña funciones constitucionales utiliza la comparación con el derecho externo cuando éste es ideológicamente próximo al patrimonio de valores propio. La homogeneidad cultural se presenta entonces como uno de los presupuestos de la comparabilidad. En este punto nos encontramos frente a uno de los problemas que trazan la división de las aguas mental en los procesos de sistematización del derecho comparado. Para quien ejerce funciones constitucionales, la comparabilidad se ve condicionada porque debe efectuarse dentro de espacios culturales determinados, coincidentes con los de las áreas geopolíticas que se identifican habitualmente tanto por los privatistas, las familias de derechos, cuanto por los publicistas, formas de Estado, regímenes políticos, a la hora de clasificar las formas jurídicas. En su seno se admitiría llevarla a cabo, fuera no. Justamente aquí, pienso, reaparece la sensible diferencia entre la comparación con fines científicos y la comparación con fines prácticos. La cuestión se muestra suficientemente clara a propósito del ejercicio de la jurisdicción y en particular de la jurisdicción constitucional. A este respecto, cabe distinguir también el momento de la decisión final del preparatorio de la misma. Por lo que hace al ejercicio de la función jurisdiccional constitucional en sentido estricto, es decir, a la decisión de la sentencia, el legislador, supuesto que tiene en cuenta preferentemente los precedentes de los jueces que forman parte de su tradición legal, a la hora de resolver no puede encontrar justificación en ordenamientos que no compartan los principios constitucionales que forman el suyo propio ordenamiento. No obstante, cabría llegar a una conclusión diferente si se limitase al momento cognitivo que precede el decisorio. Se podría plantear la hipótesis de que en la fase cognitiva fuera posible extender la atención también a derechos de todo lejanos de los principios constitucionales propios. Ahora bien, en la fase decisoria esto no sería posible sin traicionar a la misma Constitución que se quiere tutelar a través del proceso constitucional. La discrecionalidad del juzgador tiene, pues, una relevancia diferente en las dos distintas fases. Máxima en la primera, en la que podría llevarse a tomar en consideración elementos de valoración inutilizables para la decisión por provenir de ordenamientos incompatibles con el suyo. Circunscrita en la segunda, ya que el momento decisorio solamente permite utilizar contribuciones compatibles con los principios constitucionales. Esto explica, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional Sudafricano, en su célebre sentencia sobre la pena de muerte, entre tantas jurisprudencias, haya tomado en consideración también la favorable a la pena capital del Tribunal Supremo norteamericano, pero después se haya separado de ella en el momento decisorio por considerar la pena capital inconciliable con los principios constitucionales propios. La interpretación es una función volitiva, no un simple acto de conocimiento. El juez no se limita a tomar nota de la disposición textual, sino que decide cuáles son sus contenidos. En esta operación, el juez puede comparar y a su elección recurrir a los elementos cognitivos
y de valoración con nexos a fuentes y precedentes externos, y su llamada al derecho externo puede experimentar un reflujo en la comparación que lleva a la decisión final y se proyecta en la ratio decidendi. En este sentido, el eventual recurso a la comparación afecta al momento de la formulación de la argumentación justificadora. La apelación al derecho externo anima a comprobar si los precedentes de un cierto ordenamiento en principio compatible no solo son útiles para llegar al pronunciamiento, sino también compatibles con la Constitución sobre la que se fundamenta el ordenamiento leguez. Desde esta perspectiva, por tanto, es evidente que si pensamos en la comparación judicial, los jueces se muestran selectivos a la hora de servirse del derecho extranjero. Es pues comparable no solo cuanto resulta útil, sino además cuanto es constitucionalmente compatible. Muy distinta es la posición del investigador, que no se ve sujeto por el vínculo condicionante de la constitución del ordenamiento en el que se habitualmente opera. Para comprender mejor esta diferente posición se debe partir del valor de la tradición constitucional propia de cada país, es decir, del conjunto de principios valorativos sedimentados en el curso del tiempo en las diversas áreas geopolíticas. Y esto en cuanto a la tradición legal común puede ser tenida por la jurisprudencia como uno de los factores que justifican el recurso a la comparación. Tomaré en consideración los principios valores de la tradición constitucional euroatlántica, en la que se inserta la europea, principios hoy considerados en el Convenio Europeo de los Derechos del Hombre, en la Carta de Niza y en la Convención Interamericana. Y es que no resulta indiferente al argumento aquí tratado también porque es en esta área cultural y por tanto también jurídica donde se han afirmado el constitucionalismo y los estudios comparados que lo contemplan. De otra parte, si bien de manera inconsciente, y el margen de la capacidad o del interés de asumir como referencia algún criterio lógico sistemático al proceder a la comparación, quien se aventura a tales operaciones, bien como sujeto institucional, legislador o juez, bien como investigador, no puede prescindir del conjunto de tradiciones, de valores, de principios que son propios o se consideran propios de la cultura jurídica europea y que han dado lugar a las codificaciones y al case law, a las constituciones y, por tanto, a los principios constitucionales sobre los que descansa hoy la misma Unión Europea. Este conjunto de principios y valores se presenta muy articulado desde el punto de vista del aparato lingüístico, conceptual y operativo. Y es interesante el dato reconocible que ofrece su progresiva convergencia, la cual manifiesta un grado de intensidad diferente según la extensión del área geográfica que se considera. Los principios de que se trata pueden ser también reconducidos al ámbito de la Western Legal Tradition, a la que por algunos se atribuye incluso validez universal, lo cual implica distinguir entre la cultura occidental de un lado y la de ordenamientos que pertenecen a áreas culturales diferentes de otro. Esa tradición ha de verse desprovista de veste universal, desde el momento en que la realidad de los ordenamientos muestra no solo que no es la única, sino además que no es compartida a nivel universal, como a veces dejaría suponer una inaceptable lectura globalizante del régimen de los derechos contemplado por una multiplicidad de instrumentos internacionales. Asimismo, se debe subrayar que una vez aclarado que la tradición occidental es solamente una de las múltiples tradiciones existentes, es menester admitir también que sería totalmente unilateral y dogmático pretender su superioridad. No cabe aceptar que la tradición occidental se dignifique con la versión hegemonizante acogida por el pensamiento norteamericano. Según esta concepción, Occidente, encarnado por los Estados Unidos de América, constituiría el auténtico modelo de la ley. La ciencia jurídica, de otro lado del Atlántico, ha edificado la idea y el concepto de una Western Legal Tradition como única gran tradición
de la que los varios derechos europeos no serían más que variantes locales. Una tradición que evidentemente ve luego en los Estados Unidos el punto culminante desde el momento en que habrían recibido la sabiduría histórica concreta del derecho inglés, los valores universales iluminísticos de la Revolución Francesa, el ideal de un tratamiento científico del derecho propio del pensamiento alemán. La aproximación norteamericana debería en realidad limitarse a figurar en el más amplio contexto de los principios del constitucionalismo liberal, que comprende un más vasto ámbito geopolítico en el que se mueven diferentes variedades de la mencionada tradición. Asimismo, se ha hablado de un modelo occidental, contrapuesto a otros modelos para resaltar de manera decidida el distinto modo de concebir los derechos fundamentales. A propósito de tal modelo, se distingue la fase liberal clásica de la del Estado democrático social. En ese contexto se afirma una ulterior distinción, la que se produce en el seno de los sistemas de derecho occidental entre los ordenamientos europeos continentales, área de civil law, y los ordenamientos angloamericanos, área de common law, unos y otros reconducibles a una misma tradición fundada sobre los principios cristianos y sobre los característicos de la democracia liberal. Forman parte del cuadro de la tradición occidental las tradiciones constitucionales comunes de las que hablan los instrumentos normativos de la Unión Europea. Pero hablar de tradiciones constitucionales comunes no significa afirmar necesariamente una comunidad total. Las realidades históricas europeas son particularmente complejas y del mismo modo que hay entre ellas concordancias, de igual manera existen diferencias. El recurso a la comparación resulta esencial para poner de manifiesto los valores comunes. Las principales características de la tradición jurídica occidental consisten en la distinción clara entre las instituciones jurídicas y los otros tipos de instituciones, en particular la religiosa. Además, la gestión de las instituciones se confía a grupos de sujetos que se dedican a actividades jurídicas de forma profesional después de haber obtenido una formación universitaria especializada. A este respecto debemos recordar que existe una relación compleja y dialéctica entre el cuerpo de doctrinas jurídicas y las instituciones en la medida en que la doctrina racionaliza los institutos jurídicos que a su vez son aplicados por el conjunto de órganos estatales. En la distinción entre política y derecho reside un rasgo fundamental de la tradición jurídica occidental. Fundamental porque es capaz de minimizar las diferencias entre common law y civil law al subrayar la existencia de un conjunto de valores comunes a los dos sistemas. La presencia en muchos estados europeos de constituciones rígidas puestas como fundamento de un mecanismo de control jurisdiccional de la actividad del poder político documenta esos valores. Los principios valores identificadores del sistema jurídico, es decir, la tradición constitucional que lo caracteriza, constituyen para el creador de normas y para el juez un límite a la posibilidad de servirse de la aportación de valores incompatibles procedentes de sistemas diferentes. Por lo que hace a la actividad de las jurisdicciones, se comprende pues que el legislador, a fin de formar su propia convicción, se incline a comparar a través de fuentes de ordenamientos de su misma área cultural. No es casual, por ejemplo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en distintas circunstancias, además de considerar la normativa de ordenamientos que forman parte del convenio, extienda su mirada a otros ordenamientos extraños a él, pero que comparten sus principios. Así, cuando se ha ocupado de la ciencia de consentimiento de la víctima en casos de violencia sexual, ha considerado el ordenamiento de los Estados Unidos. En materia de exhibición de símbolos religiosos y de negacionismo, lo ha tenido presente también y ha extendido su mirada a Canadá. Por su parte, el Tribunal Supremo de Israel, a propósito de la discriminación en el trabajo de parejas homosexuales, se ha referido a las transformaciones habidas en el Western World y ha examinado diversos ordenamientos europeos, Estados Unidos y Canadá. Y la Corte Constitucional italiana, recientemente,
ha tenido presente sobre la proyección retroactiva de las declaraciones de inconstitucionalidad, se ha fijado en las soluciones seguidas al respecto para la jurisprudencia constitucional en Austria, Alemania, Portugal y España. Al igual que se ve compatible con el respeto de los principios constitucionales el hecho de que el juez deba hacer referencia a normativas o praxis aplicativas propias de ordenamientos que lo comparten, del mismo modo, pero en sentido contrario, es comprensible la negación de la posible utilización del derecho de ordenamientos que rechazan o no comparten dichos principios. No es casual que en el conocido diálogo entre el juez Breyer y Scalia en torno al uso del derecho comparado en la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el segundo haga notar al primero lo problemático de su evocación del ordenamiento de Zimbabue en un caso relativo a la pena de muerte. El Tribunal Supremo de India, al comparar los remedios previstos por ordenamiento indio con los de los Estados Unidos en materia de acción positivas dirigidas a superar formas de discriminación de las clases subprivilegiadas, ha excluido el uso en el sistema indio de las formas de igualización previstas en los Estados Unidos, por no ser compatibles con las directivas previstas para la Constitución india. Es particularmente significativo el dato que emerge del análisis de la jurisprudencia constitucional de los tribunales europeos orientales desde los primeros años 90 del siglo pasado. A pesar de una larga proximidad cultural, política y constitucional con la Unión Soviética, ninguno de estos tribunales hace nunca uso del vigente derecho ruso, y eso porque resultaría antitético respecto de los valores democráticos del constitucionalismo liberal de tradición occidental que han asumido. En cambio, en el análisis comparado con fines científicos no juegan los límites que se acaban de recordar. Cuando la comparación se aleja de las finalidades prácticas que influyen en la actividad del creador de normas y del juez, se debe observar que excluir la de los ordenamientos estatales solamente porque son heterogéneos, por pertenecer a formas de Estado diferentes, es un contrasentido. Compete en efecto a cada investigador establecer los horizontes de su empeño científico y no es concebible obstaculizar el conocimiento de los distintos ordenamientos, que es el fin de la ciencia comparada. Además, es pacífico que la comparación puede poner de relieve más allá de las coincidencias, diferencias, permitiendo así identificar los modelos y formular clasificaciones. Por lo demás, en la práctica, el análisis científico no puede prescindir del contraste entre ordenamientos inspirados en valores distintos cuando se piense, por ejemplo, en la necesidad de estudiar la relación entre los ordenamientos de Estados recién independizados y los de las potencias europeas coloniales, o entre las distintas fases históricas de ordenamientos que pasan de la vigencia de los principios del Estado liberal a la de los del Estado autoritario o viceversa. Obviamente, la comparación realizada entre ordenamientos encuadrados en forma de Estado diferente no puede prescindir de profundizar en los rasgos sustanciales de los ordenamientos constitucionales examinados y ya de desconfiar de los simples contrastes de semejanzas formales que a primera vista podrían inducir a extraer conclusiones precipitadas que pronto se revelan inexactas y desviadas. Así pues, el estudio comparado de ordenamientos heterogéneos está perfectamente justificado en el marco de la ciencia comparada y se debe tener presente que la insistencia por la que la mayor parte de la doctrina pretende la homogeneidad de los ordenamientos como requisito de la comparabilidad o desconfía de proceder a contrastes regulares, deriva del hecho de que la comparación tiene, entre otras, la importante función de ofrecer materiales para la adopción de textos constitucionales y legislativos o para llegar a la armonización o a la unificación del derecho, objetivos que indudablemente se alcanzan más fácilmente moviéndose en el seno de las disciplinas normativas homogéneas,
surgidas en ordenamientos que forman parte de la misma forma de Estado. Solamente cuando el objetivo final de la comparación sea el paso de una forma a otra, de Estado a otra, como sucede a menudo de las llamadas transiciones constitucionales, la adopción de nuevos textos constitucionales y legislativos podrá descansar en valoraciones comparadas que tienen por objeto ordenamientos heterogéneos. Por lo tanto, si bien es comprensible que la comparación entre ordenamientos homogéneos pueda considerarse facilitada por las afinidades y coincidencias que caracterizan los elementos que lo identifican, no cabe excluir la comparabilidad de ordenamientos considerados heterogéneos. La comparación entre estos es consecuencia de los objetivos que se propone el investigador y el resultado de la investigación, junto al descubrimiento de similitudes y equivalencias, bien puede llevar a poner de manifiesto diferencias. En conclusión, la comparación entre ordenamientos estatales incluidos en la forma de Estado o regímenes políticos distintas es científicamente legítima con tal de que sea funcional a los objetivos de la investigación. Aceptar la comparabilidad con fines científicos en el sentido ahora precisado no significa, sin embargo, desconocer la permanencia de radicales diversidades entre las culturas y las correspondientes concepciones del derecho y de la organización del poder. Quiero decir que no es admisible ver en los efectos de la llamada globalización la superación de tales diferencias. La permeabilidad entre las culturas, allí donde se produzca, no comporta la desaparición de la heterogeneidad, en tanto permanecen divisiones y fracturas infranqueables entre el mundo occidental y otros ámbitos geopolíticos. Gracias. Decano de la Facultad de Derecho, profesor de Bergottini, autoridades académicas, familiares del profesor de Bergottini, profesor García Roca, claustrales y miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos amigos, quiero darles la bienvenida a este acto de investidura como doctor honoris causa del doctor Giuseppe de Bergottini, al que agradezco que haya aceptado incorporarse a nuestro claustro a título honorífico. Sé que es un día de fiesta para la Facultad de Derecho y aprovecho para felicitarlo también en la persona de su decano, porque creo que hace ya numerosos años que no teníamos una ocasión de celebrar un honoris causa en dicha facultad. Agradezco también al profesor García Roca la precisión y justeza de su laudatio, que ha sabido catalogar cuidadosamente la densa peripecia científica y los muchos méritos contraídos por el profesor de Bergottini. Su abultado currículum, su trayectoria académica, hacen que nos sintamos orgullosos de poder incorporarle a nuestra comunidad, al tiempo que le agradecemos el que haya sido uno de los puentes de conexión más firmes entre las universidades de Bolonia y Complutense, y le pedimos que lo siga siendo, haciendo realidad la doppia laurea de la que nos ha hablado el doctor García Roca. Felicito al doctor de Bergottini por su brillante lección, en la que ha explorado la oportunidad, posibilidades y también los límites del ejercicio de la comparación en derecho, tanto cuando se hace con una finalidad práctica como cuando se realiza con fines científicos o de investigación. El solemne acto de hoy nos permite algunas reflexiones sobre una rama fundamental del árbol de la cultura. El derecho y los fines que el derecho persigue son los planos que prefiguran el diseño de la sociedad y nos vacunan contra la barbarie. El grado de civilización de cualquier tiempo o lugar es directamente proporcional a la calidad moral de sus normas y también al rigor de su observancia, porque una ley que no se cumple es apenas retórica y seguramente
un indicio de desgobierno. Sin duda, los grandes avances científicos están detrás del continuo progreso de la humanidad, pero se olvida a veces que el mero progreso material o científico no asegura el bienestar de las sociedades. Si Galileo o Einstein son imprescindibles, también lo son Kant o Hobbes. Si nuestra época es mejor que otras, si es que así pudiéramos catalogarla, no solo se lo debemos a la física o a los progresos de la biología o de la medicina, sino también a los de la moral y el derecho. Y digo esto porque, aun siendo evidente, no es lo suficientemente reconocido. No soy jurista, pero estoy convencido de que dos de las mejores conquistas de la modernidad han sido, primero, la valoración del individuo y el reconocimiento de sus derechos, gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, inspirada a su vez en la Declaración de la Independencia estadounidense de 1776, que impide que estos, los derechos fundamentales, puedan ser sacrificados en aras de valores pretendidamente superiores. Y en segundo lugar, los prodigiosos avances de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, tanto de los éxitos del individualismo como de la tecnología pueden derivarse efectos perversos. El ejercicio de los derechos del individuo y los avances de la biología provocan continuas y nuevas preguntas en los ámbitos del derecho y de la moral. Los fenómenos eclosionan tan deprisa que a veces las leyes no pueden seguirles el paso. Así que nuestro tiempo es también el tiempo de la incertidumbre. Mientras que el legislador y el jurista necesitan tiempo, los acontecimientos no se detienen y, entre tanto, surgen espacios de confusión, de duda, en los que la realidad se consolida sin que las normas puedan regularla. Por todo ello, la reflexión nunca fue tan necesaria, y ahí desempeña un papel fundamental la doctrina jurídica que indaga sobre nuestros propios procesos, sobre el alcance y las posibles consecuencias de las realidades emergentes. El derecho forma parte de la estrategia de las sociedades para su propia preservación, para la compaginación de los derechos individuales con el bienestar y el orden colectivo, para que en aras de un pretendido bien común no se impida el ejercicio de los derechos y libertades individuales. Y aquí cobra especial importancia el derecho constitucional, todo lo relativo a la forma de Estado y de gobierno, la regulación de los poderes públicos y las relaciones entre estos y los ciudadanos. Porque esa es la inmensa importancia de la Carta Magna, la cúspide de la pirámide jerárquica en nuestro ordenamiento jurídico, fijar un marco que sirva de control también al poder político, que sancione no solo la forma de Estado, sino los derechos fundamentales de los ciudadanos que los poderes públicos deben proveer y perseguir y que conviene recordar a menudo para que no queden en una mera declaración de intenciones. El derecho a la educación, el acceso a una vivienda digna, al trabajo con una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades y las de la familia, la existencia de un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, el derecho a la no discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, algo que, si me permiten, quiero recordar en estos días próximos a la celebración del orgullo. Y precisamente al derecho constitucional, a todas estas cuestiones, se ha aplicado de manera ejemplar el profesor de Bergottini y por ello le expresamos hoy nuestra admiración. Hay un viejo concepto aristotélico que, si alguna vez dejó de ser venerable, vuelve a recobrar sus derechos de ciudadanía. Me refiero a la phronesis, la prudencia, la virtud que necesita el hombre de hoy, y me atrevería a decir que especialmente los rectores, para actuar en un mundo imprevisible y poco dado a dejarse encerrar en una formulación teórica, unívoca y excluyente. La phronesis y la jurisprudencia, por lo tanto, tienen dos fines primordiales: la seguridad y la justicia. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Una concepción pública de la justicia, ha escrito Rawls, constituye el rasgo fundamental de una asociación humana bien ordenada.
La justicia ha sido el objeto principal de estudio del excelente profesor de Bergottini. El ceremonial que hoy nos convoca es la celebración de la excelencia, el reconocimiento como modelo de conducta universitaria de un maestro que ha trascendido con su obra el ámbito geográfico de su ciudad o de su país y ha merecido la admiración más allá de las fronteras. Los hombres y mujeres que se aplican con virtuosismo y sin claudicaciones a la investigación, ya sea esta en resolver ecuaciones no lineales, mejorar la salud humana o abrir caminos de progreso moral entre las tensiones de la conciencia y de la ley, son imprescindibles, porque son la fuerza compensadora de las tendencias que llevan al mundo a las embestidas de la simplificación, la banalidad o el absurdo, y son por ello acreedores del reconocimiento de todos. Nuestra condición universitaria nos obliga a poner por encima de todo el culto al saber y el compromiso con la verdad. La primera regla para salvarse de la irracionalidad o de la ignorancia es saber mirar, saber encontrar la excelencia entre el ruido, reconocerla y admirarla. Y las instituciones son muy especialmente el inventario de sus admiraciones, son sus referencias intelectuales y sentimentales, porque en ellas reflejan sus aspiraciones. En este acto de investidura de nuestro nuevo doctor honoris causa, queremos hacer precisamente eso, un acto de reconocimiento a la excelencia. Por ello, profesor de Bergottini, le ofrecemos nuestro aplauso, nuestros símbolos de pertenencia a la Universidad Complutense, que ya recibieron, como ha mencionado el profesor García Roca, los presidentes de la República Italiana Sandro Pertino y Giorgio Napolitano, así como varios eminentes juristas italianos, como los profesores Norberto Bobbio, Massimo Severo Giannini, Antonio Lapergola, Fabio Roversi, Luciano Bandelli. Profesor de Bergottini, le reitero mi más sincera felicitación. Le invito a que se sienta entre nosotros como en su casa y a que no deje de colaborar con la Universidad Complutense, que se siente muy honrada hoy de poderle contar a usted entre los nuestros. Nada más, sino agradecerles su paciencia y su atención. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
política.